El siguiente programa es familiar, apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. En el programa del día de hoy los invitamos a ver un homenaje a las madres. Alfonso Ortiz Tirado en Támesis hace 60 años, una misión de paz de la banda Santa Cecilia, tragedia en San Pablo y nuestro municipio invitado del día de hoy, Andes. Que me embriaga, a separarme voy, madre querida, llevando... En este mes tradicionalmente dedicado a las madres, este programa quiere hacer un pequeño pero muy sentido y merecido homenaje a ellas. Iniciaremos con este bonito poema, inspiración de la poetisa tamesina Raquel Restrepo Correa, identificada con el seudónimo de Estrella, escrito en el año 1950. La ruta ciega, avanzaré con la cerviz erguida. Madre, eres la fuente clara y luminosa, el sol vivificante que alumbra mi vivir, el faro que me guía en la senda tenebrosa, la luna que me alumbra hasta el último confín. Fuiste quien dulcemente me prodigó caricias, quien en mi frente hiciste la señal de la cruz, quien en la edad primera, tan llena de delicias, la doctrina me enseñaste del celestial Jesús. Yo recuerdo que en noches calladas, misteriosas, velaste ante mi cuna cual ángel protector, y que a veces llorabas, muy quedo, silenciosa, envuelta en tu mutismo, pero llena de amor. Ignoro qué visiones por tu mente cruzaron, pero a pesar de todo las creo adivinar. Fue que allá en lontananza tus ojos divisaron un pobre barquichuelo que vagaba al azar. Era quizás la imagen de mi terrible sino, del mundo que en sus olas envuelto me llevó, vagando a la aventura, sin rumbo en mi camino, cuando el amor materno a mi corazón faltó. Alfonso Ortiz Tirado, el famoso cantante, médico ortopedista mexicano, quien fuera médico de cabecera de la pintora Frida Kahlo y quien intervino quirúrgicamente también al músico y compositor Agustín Lara, llegó a Támesis el martes 17 de mayo de 1949. Con la visita ansiosamente esperada de Ortiz Tirado, el mexicano cuya voz conquistaba los públicos de Colombia y América, se reafirmaba una vez más el ambiente de cultura y buen gusto musical de las gentes de este municipio que tuvieron el placer de verlo. El cantante inicialmente
fue agasajado con un almuerzo en el Club Antioquia. En las horas de la tarde cantó al público congregado en la plaza desde el balcón de la casa de Delfinita Gómez, contigua a la iglesia, 2 canciones como preámbulo a la primera función llevada a cabo en el Teatro Lux a las 6 de la tarde, en compañía de sus músicos, entre otros el pianista y compositor Carlos Arijita y la soprano española María Rimbaud. A las 9 de la noche, los destacados artistas tuvieron una segunda función con lleno total, donde fueron largamente ovacionados al final de cada número, entre los que podemos mencionar Lamento Gitano y Granada. Voy a cantar para ustedes Lamento Gitano. No sé por qué he nacido, ni crecido junto al llanto, ni porque te he conocido, ni porque te quiero. De niño soñaba mi mente loca que tu cariño era mío y los besos de tu boca. Gitana, mujer extraña, de mala entraña, que se me fue, destrozándome la vida. Sin su amor me moriré. Al día siguiente, y luego de visitar el hospital a las 10 de la mañana, el artista visitó la escuela de niños dirigida por el recordado institutor don Luis Carlos Álvarez, donde cantó a capela varias canciones, entre las que queremos destacar Hacia el Calvario, que el cantante interpretó mirando hacia el Cerro de Cristo Rey y que hizo estremecer y llorar a más de uno de los afortunados asistentes. Señor, mientras tus plantas nazarenas suben hacia la cumbre del Calvario, yo también, cabizbajo y solitario, voy subiendo a la cumbre de mis penas. Para redimir los pecadores, cargado con la cruz mártir divino, y yo por un capricho del destino, cargado con la cruz de mis dolores.
siquiera en tu agonía silenciosa, tienes a sin igual crucificado una dulce mujer cerca a tu lado, la Inmaculada Madre Dolorosa. Yo que perdí desde que estaba niño, mi santa madre que tan buena era. Contéstame, maestro, cuando muera, ¿quién cerrará mis ojos con cariño? El doctor Alfonso Ortiz Tirado falleció en Ciudad de México el 17 de septiembre de 1960. El 27 de mayo de 1944 fue inaugurado en la Plaza de los Fundadores del barrio Santa Ana un monumento a la Madre. La obra se realizó gracias al aporte del señor alcalde don John Eastman y otros benefactores. En el programa de hoy queremos recordar nuevamente a Hipólito J. Cárdenas, más conocido en Támesis como Polito. Aunque nació en Andes, Támesis tuvo la fortuna de contar entre sus habitantes por muchos años a tan insigne músico, quien era todo un artista. Sus capacidades musicales abarcaban desde ejecutante de muchos instrumentos hasta director de orquesta y compositor. Autor de más de 300 piezas, pero la sencillez y carencia total de vanidad le cortaron las alas para volar a elevadas posiciones como uno de los mayores valores musicales de Colombia. Estamos de acuerdo con este concepto quienes hayamos escuchado Divagando, Lejos del Hogar, Niña de Cara Morena, Morir Soñando, Rocío o Ama Siempre, para no mencionar sino unas pocas piezas de su selecto repertorio. Durante muchos años dirigió la banda y orquesta, desconcertando por la gran cantidad de instrumentos que dominaba. Las retretas de los domingos en la noche en el kiosco del parque eran un verdadero espectáculo, y de las serenatas de su orquesta sobran comentarios. Cuántos romances surgieron al calor de ellas que hacían vibrar las cuerdas del corazón más insensible. Alguna vez la banda que dirigía Polito fue como una especie de bandera blanca agitada en un campo de batalla. Cierta noche, uno de los jóvenes de influencia en la población, al calor de unos aguardientes, soltó una frase desobligante contra el señor cura párroco Rafael Fernández. Resentido y atormentado el sacerdote y profundamente indignados algunos ciudadanos, al joven no le quedó otro camino que abandonar al día siguiente su tierra natal en vista de la situación creada. Mas en las horas de la tarde, a petición de la ciudadanía, la banda de Polito ejecutó una retreta de desagravio frente a la casa cural, y aquello fue un sedante milagroso.
a los acordes de Aída en su marcha triunfal, del Trovador en el coro de los martillos, el Miserere y otras selecciones, no por populares menos hermosas, cicatrizaron como un bálsamo providencial las heridas del alma del ilustre levita, quien emocionado se presentó al balcón para agradecer el homenaje que se le tributaba y encabezó su discurso con las siguientes palabras, comillas, bendita la mano que nos hiere. Con su espíritu sereno agradeció la ofensa que le había proporcionado el placer de escuchar esa bellísima retreta. La banda de Polito se retiró satisfecha por haber realizado una misión de paz y la ciudadanía comprendió que había cumplido el sagrado deber de rendirle un desagravio a sus pastores. Bajo las ruinas de mis pasiones y en el fondo de esta alma que ya no alegra, entre polvo de ensueños y de ilusiones. El jueves 25 de mayo de 1950, el pueblo amaneció conmocionado por la noticia llegada a muy tempranas horas de la mañana sobre la terrible avalancha de tierra caída sobre el área urbana del corregimiento de San Pablo. Los torrenciales aguaceros caídos sobre el poblado durante los días anteriores desprendieron gran parte de la montaña, arrastrando muchas toneladas de tierra que arrasaron gran parte de la plaza del corregimiento. Ante los gritos de auxilio de los moradores de las viviendas afectadas, todos sus habitantes se hicieron presentes para ayudar con el rescate de las familias que ya se encontraban durmiendo a la hora del desastre. Y fue en ese momento preciso cuando entró a una de las viviendas el padre Gabriel Uribe, cura párroco, a tratar de sacar a una familia, cuando ésta se derrumbó y al padre Uribe lo arrastró la avalancha de lodo y piedras, pese a los esfuerzos del inspector y los pobladores que hicieron ingentes esfuerzos por rescatarlo. Todo esto ocurrió a las 8 de la noche del 24 de mayo de 1950. El cadáver del padre Uribe fue encontrado al amanecer del día siguiente, varios metros bajo tierra, en el sitio preciso señalado por la cruz de esta histórica fotografía. El padre Uribe, de 37 años, era oriundo de Jericó y muy estimado por los habitantes de San Pablo. Su cadáver fue traído a Támesis, donde fue recibido por las autoridades civiles y religiosas, así como por los establecimientos de educación, quienes le rindieron homenaje póstumo y se solidarizaron con los hechos trágicos ocurridos en este corregimiento. Fue multitudinario el recibimiento de sus despojos mortales en Támesis, traído en hombros desde San Pablo por campesinos de la región. El padre Díez, desde uno de los balcones de la casa cural, pronunció una sentida oración fúnebre y después de unos oficios religiosos, su cadáver fue trasladado a Jericó en medio de una comitiva integrada, entre otros, por el doctor Miguel Londoño y don Joaquín Gómez López. Los damnificados por la avalancha de San Pablo ese miércoles 24 de mayo de 1950 fueron Lucas Carvajal, a quien se le destruyeron 2 casas, Arturo Ríos, una casa, Salvador Mejía, una casa, Francisco Morales, una casa,
Rosendo Osorio una casa y una tienda, Conrado Vélez una casa y Luis Ramírez una casa. Además, hubo que desocupar 9 casas más y la escuela de niños por el peligro que corrían de desplomarse. Mientras yo suspiraba por las auroras de tus ojos, auroras que no eran mías. El buen amigo Luis Echeverri, o Chaverra como se le conocía en Támesis, fue desvalijado en la ciudad de Medellín. Más de 25 años llevaba el amigo Luis en su oficio de correo al servicio del comercio de la población, que le dispensó absoluta confianza por la pulcritud que demostró en el manejo de los cuantiosos valores a él confiados. Pero estuvo de malas y los amigos de lo ajeno, en un santiamén cuando se entregaba al sueño en su casa de habitación, los cacos alzaron con su inmenso carriel en el que guardaba dinero y cheques que sus clientes le habían entregado para transacciones comerciales. Fue muy lamentado el percance sufrido por el paquetero Luis Echeverri. Almacén Selecto. Al almacén de la señorita Cernas acaba de llegar el más variado y completo surtido de mercancías. Lujosos ajuares para bautizo último modelo, de Gro y Crespón. Paños en todas las pintas, de 2 pesos con 50 centavos en adelante. Crespones finísimos, yersenias en variedad de pintas y en lindos colores. Adornos para vestidos, ropa interior para señoras e infinidad de artículos más que podrá ver usted visitando este almacén, donde se le vende a los más bajos precios de la plaza. Señor tamesino, prefiera usted las gaseosas Atlántida, que se fabrican en esta población, con todos los requisitos que exige la higiene. Son iguales a las que se importan de otras poblaciones. Proteja usted las pequeñas industrias y fomente el progreso de su patria chica. Gaseosas Atlántida, bebidas insuperables. Propietario Aicardo Serna. El municipio de Andes tiene su asiento en el corazón del suroeste antioqueño. Su fundación se produjo el 13 de marzo de 1852 como parte de la gran oleada migratoria ocurrida en Colombia durante el siglo XIX, también conocida como colonización antioqueña. Su fundador es el político y abogado Pedro Antonio Restrepo Escobar, el 28 de septiembre de 1850. La Cámara Provincial, de la cual Restrepo Escobar era presidente, había creado la aldea de Soledad en territorios de los distritos de Nueva Caramanta y Concordia, que con 398 habitantes, según censo de 1851, fue la base para la posterior fundación de Andes, que se conoció también como Los Andes y San Juan de los Andes, y se identifica como pueblo de ensueño, ciudad del cóndor y capital comercial del suroeste. Andes está conformado administrativamente por 7 corregimientos: Tapartó, Santa Inés, Santa Rita, San José, Buenos Aires, San Bartolo y La Chaparrala, y cuenta con 62 veredas.
Tiene una población aproximada de 42.000 habitantes. Su clima es 22 grados centígrados, su extensión de 444 kilómetros cuadrados y su distancia a Medellín son 119 kilómetros. Su infraestructura en finca hoteles, parques ecológicos y recreativos y lugares para la diversión nocturna son parte de los nuevos desarrollos turísticos de Andes, municipio que guarda en sus casas, en sus viejos balcones, toda la historia de la grandeza de Antioquia. Su parque principal es amplio, concurrido y en él se siente el palpitar de la tertulia y la actividad comercial que le dieron al paisa fama de conversador y buen negociante. Cuenta con dos parroquias, Nuestra Señora de las Mercedes y San Pedro Claver, localizada en el barrio San Pedro. El templo actual de Nuestra Señora de las Mercedes se inició en 1922. Su construcción es de estilo gótico flamenco, con diseño y asesoría de un arquitecto italiano. Su estructura exterior la demarca un estilo romántico, con torres góticas y su decoración interior se compone de ojivas. Debe su nombre a la patrona del municipio. Cuenta además con la capilla de San Cayetano en el barrio San Luis. Entre los muchos recursos con que cuenta Andes, ninguna tan importante como sus habitantes. Los andinos sobresalen por ser personas amables, hospitalarias, trabajadoras, pacíficas, muchas de las cuales han ennoblecido su solar nativo con realizaciones personales y al servicio de Colombia. Gonzalo Arango Arias, escritor y poeta, fundador del nadaísmo. Roberto Mejía Toro, personaje cívico, propulsor del progreso y decano de los concejales de su pueblo. Rafael Arango Toro, economista, por 15 años director general de Presupuesto Nacional. Juan de Dios Uribe, el Indio Uribe, escritor y periodista conocido como el Gran Panfletario. Mario Aramburo Restrepo, jurista y político, fue gobernador de Antioquia y procurador general de la Nación. Dalila Sierra. La siguiente adaptación son apartes de una crónica escrita por Alonso Orozco Cadavid para la revista Mirador del Suroeste. Por un celo sin juicio no se hiere un amor. Si te muerde la duda o hay algo que te impele, dímelo sin agravio si tienes la razón. Dalila Sierra Tobón fue una mujer que vivió en una época que no era la suya. Fue una todoterreno como la describió uno de sus paisanos. Una vieja muy arrecha como la llamó uno de sus parientes. Una persona muy útil que servía para todo como la recordó uno de sus admiradores. Dalila vivió en una sociedad conservadora y pacata de mediados del siglo pasado. Llamaba la atención porque era temperamental, audaz, inteligente, generosa, extrovertida. No tenía límites, montaba a caballo, manejaba carro, motocicleta y dicen que hasta avioneta. Tomaba trago, bailaba, echaba discursos políticos,
Jugaba billar, dado, cartas y ajedrez. Tenía muy buena puntería con las armas, practicaba baloncesto, apostaba a los gallos, vendía mercancías, café, ganado, panela, motos y muchas otras cosas. En terrenos que estaban vedados para las mujeres de entonces, ejerció también como enfermera voluntaria y llevaba 3 años de derecho hasta que el matrimonio se atravesó en sus estudios. De ahí que es difícil encontrar un suroestano cincuentón que no haya oído hablar de ella. Aunque la mayoría de recuerdos se han ido diluyendo con el tiempo, pasando de lo real al campo de la leyenda. Hay quienes dicen recordarla de revólver al cinto, entrando a caballo a determinado pueblo, rastrillando los cascos de su caballo y echando bala, enfrentándose a la policía y secuestrando al alcalde. Muchos otros tienen como referencia la muerte en Támesis de uno de sus cuñados, en la que estuvo involucrada, cuya versión está ajustada a la inventiva de quien la cuenta. Lo cierto fue que su fama trascendió los linderos de su pueblo Andes y del suroeste antioqueño. El mismísimo Fidel Castro, por ejemplo, le escribió diciendo que, comillas, mujeres como usted son las que queremos tener en Cuba. A Fidel lo conoció en 1962, haciendo parte de una delegación del movimiento revolucionario liberal que lideró Alfonso López Michelsen. En Cuba se hizo gran amiga del cosmonauta ruso Pavel Romanovich Popovich, que pasó a la historia por haber permanecido casi 19 días en el espacio. Dalila había nacido el 14 de diciembre de 1934, contrajo matrimonio con Guillermo Arcila de Bedut y se separó a los 6 años de su esposo tras la muerte violenta de su cuñado Iván Arcila. Lo que ocurrió ese día de 1959 figura con lujo de detalles en el expediente donde se recogen los testimonios de varios testigos. Eran las 7 de la noche frente a la farmacia Támesis, localizada en donde hoy está la heladería Maite, de propiedad de don Jaime Vázquez Calderón. Iván recriminó a su cuñada por andar en la calle a esas horas de la noche, mientras su esposo se encontraba en Medellín comprando mercancía para su negocio. No era la primera vez que lo hacía y además no era indiferente a la belleza de Dalila, por lo que la acosaba y celaba, tanto que ella le había dicho que un día de estos le iba a pegar un tiro en las piernas. Y así fue. Después del llamado de atención, Iván la agarró violentamente del pelo y ella, que estaba de 8 meses de embarazo y había salido para hacerse aplicar una inyección, se fue para el almacén de su marido Guillermo, cogió el revólver y lo escondió en su abrigo. Frente a la farmacia y los mismos testigos, le apuntó a las piernas sin la intención de matarlo, pero el tiro se incrustó en la ingle de Iván, quien no falleció ese día. Murió una semana después, según la familia de Dalila, por negligencia de una prestigiosa clínica de Medellín que lo dejó de sangrar y propiciar su muerte a causa de una peritonitis. Iván intentó infructuosamente hablar con Dalila para pedirle perdón. Ella estaba detenida en una improvisada cárcel para mujeres en el 2º piso de lo que hoy es la alcaldía de Támesis, a pocos pasos de su propia casa. Solo pagó 28 días de arresto y el día de su salida fue recibida por el obispo de Jericó
Augusto Trujillo Arango, quien la llevó a la casa de sus abuelos en Andes. Dalila tenía tan solo 46 años cuando murió a la 1 de la mañana del 24 de mayo de 1980 al caer el vehículo Fiat Mirafiori que manejaba en las turbulentas aguas del río San Juan poco antes de Remolino, en jurisdicción de Ciudad Bolívar. Su cuerpo fue encontrado 13 días después, río abajo, en una isla artificial y fue enterrado en el cementerio de su pueblo natal, Andes, en una fecha que no pasó desapercibida para nadie. Con ella pereció su hija Margarita Rosa, de 15 años, y Amparo, una de sus hermanas. Que Dios y el río San Juan te guarden para siempre, le había escrito en una de sus cartas Gonzalo Arango. Una nota premonitoria, pues el bravo afluente se llevó la vida de Dalila hace ya 39 años. Y con esto terminamos nuestro programa del día de hoy dedicado a Támesis y su historia. Nos despedimos hasta otra oportunidad. Les habló Carlos Alberto Hincapié. Gracias por acompañarnos.